Buenos días, buenos días. Hoy jueves 26 vamos a trabajar con el submódulo 1 eh, como es normal que lo hagamos los jueves, submódulo 1. Vamos a seguir trabajando con el bloque 2 de base de datos que el día de hoy lo vamos a destinar a ya trabajar con una base de datos, con un programa especializado en base de datos, ¿no? Este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, bueno, es una actividad, es la actividad, si no mal recuerdo, es la actividad 7. Déjenme posicionarme en ella. Eh, Esa actividad pues va a tratarse de unos pasos que ustedes van a describir. Es esta. Déjenme, ahí está. Eh, la actividad se llama traduciendo un MER, modelo de entidad de relación, a una BD, ¿sí? A una base de datos. Parte 1, es decir, que esta actividad va a tener dos partes. Eh, la parte 1, la primera parte la vamos a hacer en esta primera hora y la segunda parte en la siguiente hora, ¿no? A partir de las 7:50, 55. ¿Qué es lo que van a hacer en esta primera parte? Van a describir los pasos para traducir un modelo entidad-relación a una base de datos, tomando en cuenta el modelo entidad-relación del primer ejemplo práctico, ahorita se los pongo, y la siguiente explicación, es decir, la explicación que voy a dar yo. En cada paso incluye imágenes, es decir, capturas de pantalla que ilustren su descripción, ¿sí? Yo no les voy a decir, dentro de esta descripción que voy a hacer, yo les voy a estar diciendo, paso 1 hay que hacer esto, paso 2 hay que hacer esto, paso 3 esto. No, eso lo van a decidir ustedes, ¿sí? Y obviamente que su explicación tiene que ser lo más clara posible para que posteriormente ustedes consulten esta actividad y vean cómo se traduce, cómo se hace una base de datos tomando en cuenta un modelo entidad-relación, ¿sí? El modelo entidad-relación que vamos a tomar en cuenta para hacer esta actividad es este. Es el primer ejemplo práctico que vimos de un modelo entidad-relación. Es un modelo sencillo de tres entidades, dos relaciones. Y cada entidad, bueno, pues tiene sus atributos que también son pocos. La primera tiene dos, la segunda tiene tres y la última tiene dos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que se tiene que tomar en cuenta dentro del modelo entidad-relación para hacer la base de datos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy y les repito, la actividad, ustedes lo que van a hacer es describir esos pasos, ¿sí? Hay puntos clave que vamos a ver, que son los que hay que mencionar en esta explicación para, eh, pues, hacer esa traducción, que es así como le estamos llamando nosotros, ¿no? De este modelo ya a una base de datos funcional en un programa, en un SGBD, que es un sistema gestor de base de datos, que vamos a utilizar. Yo tenía pensado utilizar un SGBD que se llama MySQL, pero eh, luego ya decidí trabajar con este que vamos a trabajar, que es Access, que es un sistema gestor de base de datos más sencillo, más amigable, con una interfaz gráfica muy parecida a lo que es Word, a lo que es Excel. De hecho, Access es parte de la suite de Office, ¿sí? De la suite de Office. Suite, entiéndase, suite por un conjunto de programas. Office es un conjunto de programas de oficina, ¿no? Entonces, los más conocidos son Word, Excel y PowerPoint, pero bueno, también hay otros como por ejemplo Access, que sirve para manejar bases de datos y es el programa que vamos a utilizar para hacer esto, y lo elegí por su sencillez, ¿no? Entonces voy a accesar a él, ya lo tengo aquí. Yo la versión que tengo es la versión 2007, no es la más actual, pero sí es pues la que tiene la interfaz utilizada en los últimos años, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una versión más reciente, sobre todo aquellos que vayan a trabajar con el proyecto de ejercicios digitales, van a tener que hacer esto que voy a hacer yo. Eh,
y bueno, pues lo hará, ¿no? A diferencia de lo que trabajamos en PHP, Access no es software libre, entonces este sí hay que conseguirlo. Si no lo tienen, por lo general, si tienes Word, Excel y PowerPoint, tienes Access, ¿sí? Nada más búsquenlo aquí aquí le dan buscar, le ponen Access y tienen que aparecer. Si no aparece, pues lo van a tener que conseguir. Y si no lo consiguen, pues ni modo. O sea, pueden hacer o pueden irse por la opción de los ejercicios digitales solamente en el submódulo 2 y aquí pues si no consiguen el programa pues ni modo, se van por la opción del modo convencional y no pasa nada, ¿no? Los que no tengan la posibilidad de hacer esto, la base de datos y todo lo que tiene que ver con el programa, con Access, no se preocupen, no es obligatorio hacerlo. Lo que sí es obligatorio hacer es la actividad, ¿sí? Esta actividad, que es la actividad 7, que cuenta para el rubro de actividades de aprendizaje y también les va a servir para su portafolio de evidencias hacer la reflexión sobre lo que se aprendió en esta actividad. Muy bien, bueno, vamos entonces a trabajar, vámonos con Access. Aquí está Access, vamos a crear la base de datos, aquí está. Y lo que voy a hacer primero es aquí, este botón es el que te permite crear una nueva base de datos, una base de datos en blanco. Acá, déjenme mover esta ventanita para acá. En esta parte uno le va a poner aquí el nombre a la base de datos, no sin antes decirle en dónde queremos que nos la guarde. En esta carpetita yo le voy a decir aquí en dónde me la va a guardar. Yo tengo aquí una unidad conectada, una unidad externa, y le voy a pedir que me la guarde en la carpeta en donde trabajo todas las cosas con ustedes, que es la carpeta de materias de Prepa 2 en quinto semestre. Voy a trabajar en la carpeta de SI, que es la del submódulo 1. Y aquí le voy a poner, bueno, aquí ya tengo varios. Voy a hacer el de la comercializadora y en esa carpeta voy a guardar yo esta base de datos. Así se va a llamar esta base de datos, comercializadora. Aquí lo que estoy haciendo es crear la carpeta en donde voy a guardar la base de datos a la cual le voy a poner el mismo nombre. Comercializadora, ¿sí? Le doy aceptar. A ver, espera. Ahí le doy a aceptar. Ahí está ya. Si se fijan, cuando le di a aceptar, el nombre del archivo ya me lo pone aquí. La extensión de las bases de datos es esta extensión, un poco más larga. Estamos acostumbrados a extensiones de 3 o 4 letras. Por ejemplo, PHP, pues .php, HTML es .html, los de Word es .docx, los de Excel .xlx. Y las de Access es un poquito más larga, tiene un carácter más, es ACCDB. Esa es la extensión, ¿verdad? Bueno, ya lo tengo aquí, comercializadora.axdb. Le voy a dar crear y lo que se crea pues es la base de datos y lo que tengo que hacer ahora es crear las tablas, ¿sí? Voy a cerrar esto y bueno, me voy a ir al modelo para ir viendo el modelo y luego ir viendo la base de datos, ¿sí? Tengo aquí el modelo. Lo primero que tengo que hacer es ver cuántas entidades tengo y de acuerdo a esas entidades son las tablas que voy a crear. Primero me voy a ir sobre las entidades. ¿Cuántas entidades tengo? Tengo 3 entidades, ¿sí? Me voy a ir en orden. Voy a ver primero con la entidad cliente, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener una tabla que se va a llamar cliente. Cada entidad va a ser una tabla y cada atributo de la entidad va a ser el campo o los campos de la tabla, ¿sí? Por lo tanto, la entidad cliente va a ser la tabla cliente y los atributos, que son 2, van a ser los campos de esa tabla, que son la clave del cliente y el nombre. Así es que me voy a Access y voy a crear, le voy a dar un clic aquí en esta pestaña, crear, y le voy a dar diseño de tabla. Y aquí lo que voy a crear es mi primer tabla. Tengo 3 columnas, la columna nombre del campo, la columna tipo de datos y la columna descripción. Voy a poner entonces aquí los campos. Recuerden que son 2 campos, aquí los tenemos. Clave del cliente y el nombre. Así es que, bueno, vamos entonces a hacer los campos. Clave, cliente,
El tipo de datos que voy a manejar en las claves va a ser número, ¿sí? Es decir, que las claves van a ser numéricas, así como las claves que ustedes tienen en la prepa son numéricas también. Aquí lo vamos a hacer igual. Y en la descripción no le vamos a poner nada, no lo vamos a dejar así. Uno aquí lo que puede hacer es una especie de comentario como los que se hacen en PHP, los que vimos ayer en PHP, en el curso. Bueno, aquí también se pueden hacer comentarios, lo vamos a dejar vacío. Y luego vamos a ponerle el nombre del cliente, si no me equivoco es nombre. Sí, nombre del cliente. Entonces nos venimos para acá y le ponemos nombre. ¿Sí? Y nombre va a ser de tipo texto. Así lo vamos a dejar. Acá tenemos abajo las propiedades del campo. Todo lo vamos a dejar así tal cual. No nos vamos a centrar en esto, pero tenemos varias propiedades, ¿no? Por ejemplo, este 255 aquí lo explica. Dice el máximo número de caracteres se puede introducir en el campo son 255 caracteres, ¿sí? Es decir que uno puede escribir hasta 255 letras, espacios, símbolos, etcétera, ¿no? Lo que sea. Muy bien, bueno, ya entonces tenemos los dos campos de la primera tabla. Vamos a cerrarla aquí y nos va a preguntar dos cosas. Ahí está. La primera es, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla? Le vamos a decir que sí, pero antes se me está pasando algo. Voy a darle aquí cancelar, ¿sí? Lo que se me está pasando es definir el campo clave. Recuerden que cada tabla cada tabla de las entidades creadas debe de tener un campo clave, que es el campo que va a identificar como único cada uno de los registros. Ahorita vamos a capturar registros en la segunda hora. Entonces aquí lo que tengo que hacer es seleccionar el campo clave del cliente y darle un clic a este botón que es la clave principal. Vean cómo cuando le doy un clic aparece esta llavecita que está aquí. Entonces eso lo que hace es decirle a esta tabla que su clave, su clave principal, su campo único va a ser este. Es decir que los registros que se capturen en este campo no pueden ser iguales unos con otros. Todos deben ser diferentes. Los nombres sí pueden ser iguales, pero las claves no, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a cerrar. Aquí le vamos a decir que sí queremos guardar la tabla y esta va a ser la tabla cliente. Aquí le vamos a poner el nombre de la tabla. Aceptamos y de este lado se nos aparece ya la tabla cliente, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos entonces ahora al modelo y vemos que la siguiente tabla es pedido, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la tabla pedido. Vamos a crear diseño de tabla, vamos a ponerle la clave del pedido, el tipo de datos va a ser número, el segundo campo de la tabla pedido va a ser fecha re, que es la fecha en que se realizó ese pedido. Entonces vamos a ponerle fecha -re y el tipo de datos, ojo aquí porque no va a ser ni texto ni número, va a ser tipo fecha hora, ¿sí? Ahorita cuando capturemos los registros van a ver cómo aparecen estos datos de fecha y hora, ¿sí? Y por último vamos a poner la clave del cliente, es decir, qué cliente realizó ese pedido y lo vamos a identificar no por su nombre, sino por su clave y que tiene que ser del tipo número, ¿sí? Ahí está, ya tenemos, vamos a ponerle la clave principal a este campo, que es el clave pedido. Ahí está, cerramos, le decimos que sí queremos guardar los cambios y este va a ser la tabla pedido. Ahí está. Listo, ya tenemos la tabla pedido. Ahora vamos con la siguiente, que es la entidad artículos. Va a tener dos campos, tiene dos atributos en el modelo. Aquí tiene, entonces en la base de datos va a tener dos campos, clave artículo y nombre. Así es que vámonos a la base de datos, vamos a crear otra tabla y vamos a ponerle clave artículo. Va a ser de tipo numérico o número, ahí está, y nombre del artículo. Este va a ser de tipo texto. Son dos campos los que tiene porque tiene dos atributos en el modelo y aquí le vamos a poner la clave principal a el artículo. Cerramos, le decimos que sí guardamos los cambios y esta va a ser la tabla artículo. Aceptar.
Listo. Ya entonces hemos tomado en cuenta las entidades del modelo, que son tres, por lo tanto ya tenemos tres tablas. Ahora, lo que sigue es ver qué relaciones tenemos muchos a muchos, ¿sí? ¿Cuántas relaciones muchos a muchos tenemos en el modelo? Tenemos una sola, es la relación contiene. Entonces, lo que vamos a hacer con esa relación es crearle una tabla a esa relación, ¿sí? Aquí es bien importante saber que en el modelo entidad-relación, todas las relaciones que sean muchos a muchos deben de tener su tabla específica. Entonces vamos a agregar una tabla más en la base de datos. Vamos a la base de datos, vamos a crear una tabla nueva y esa tabla, ¿qué campos le vamos a poner? Bueno, los campos que le vamos a poner a esa tabla son los campos que van a relacionar a la tabla pedido y a la tabla artículos por medio de la relación muchos a muchos contiene, que va a ser la tabla que va a representar esa relación. ¿Cuáles van a ser los campos que van a relacionar a estas dos entidades o a estas dos tablas? Los campos clave, ¿sí? Entonces vamos a ponerle a la relación contiene, así la vamos a llamar, la relación contiene, le vamos a poner la clave pedido y la clave del artículo. Y por medio de esos campos se van a relacionar estas dos tablas. Ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí clave pedido. Tiene que ser de tipo número, tienen que ser del mismo tipo para poderla relacionar. Si no son del mismo tipo, no se van a poder relacionar. Y clave artículo, ¿sí? Ahí está, también va a ser del tipo número. Ya tenemos entonces los dos campos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí no hay necesidad de ponerle clave principal, no se la vamos a poner. Entonces lo único que vamos a hacer es guardar la tabla, le vamos a poner contiene, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar y Access nos va a mandar este mensaje en donde nos advierte que no hay ninguna clave principal definida, ¿sí? Dice, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Aquí le vamos a decir que no, ¿sí? Es bien importante decirle que no. Entonces le vamos a dar que no y listo. Ya tenemos entonces nuestras 4 tablas necesarias para hacer la traducción del modelo entidad-relación a la base de datos, ¿sí? Por lo pronto le vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Para que ustedes vayan pues pensando en cómo explicar esto que acabo de hacer, cuántos pasos son los que ustedes creen que yo acabo de explicar. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 5, 6, no sé, ustedes defínanlos, empiecen a redactarlos y mientras los redactan y eso, corre el tiempo. Yo llevo prácticamente 20 minutos dando la clase, más los 5 de prórroga, son 25 minutos, poco menos de 25 minutos, entonces tienen ustedes otros 25 minutos para ir pensando en cómo acomodar su actividad, ver nuevamente el video, ir tomando las capturas de pantalla que ustedes crean necesarias para ir ilustrando los pasos que vayan ustedes a describir y en la siguiente hora, en la de las 7:50, vamos a hacer la segunda parte en donde van a ustedes a tomar en cuenta ya las relaciones y la captura de los datos de la base de datos, ¿sí? La primera parte se trató de hacer las tablas, aquí está, ya hicimos las tablas, es la parte 1, y la segunda parte se va a tratar de hacer las relaciones y la captura de los datos de la base de datos, es decir, los registros, ¿sí? Bueno, entonces, por lo pronto los dejo, pónganse a trabajar. Si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook. Y bueno, pues regreso a las 7:50, 7:55 con la segunda parte de esta actividad.